La de los templarios es una historia que ha fascinado al mundo por siglos, y es que cumple con todos esos elementos que suelen cautivar a las personas. Hay dramatismo y crueldad, abundancia y riquezas, pero también tragedia y desazón. Referencias a ellos podemos encontrar en muchas partes. La Orden de los Caballeros Templarios fue alguna vez la organización más poderosa sobre la faz de la Tierra, para luego desaparecer de forma súbita y misteriosa. Sí, seguro han escuchado hablar de los templarios. Han servido de inspiración para libros, música, cómics, videojuegos y un largo etcétera. Vamos, durante la investigación para este video hasta me enteré que han hecho una película de zombies con ellos. Tombs of the Blind Death o La Noche del Terror Ciego es el nombre del film español en donde los templarios despiertan de su entierro para aterrorizar a una pareja. Como sus cuerpos quedaron expuestos a la intemperie tras ser torturados, las aves les arrancaron los ojos. Así tenemos a unos zombies ciegos que se guían por sonidos, un elemento que hace todo más emocionante. Ahí tienen una historia de caballeros, templarios, zombies, sedientos de sangre. El mejor combo para pasar una noche de películas. Y tiene algunas secuelas. Pero más allá de todos estos referentes, hay uno que en los últimos años alcanzó fama mundial. Estoy hablando del Código Da Vinci. Ese libro y posterior película con el que alguien se hizo muy millonario. Dan Brown combinó todos los ingredientes que suelen atraer a las masas. Un menú de conspiraciones, secretos y misticismo, con enigmas y códigos indescifrables, aderezado con una trama llena de acción y suspenso hollywoodense. Así entregó un producto que a la gente fascinó, y de pronto en el mundo se vendían más ejemplares del Código Da Vinci que Big Macs. Y aunque el 90% de las cosas que escribió son una total mentira, el mundo se las creyó, y ahora él nada en una alberca repleta de dólares. Loser. De acuerdo con la veraz trama del libro, los templarios son los poseedores del Santo Grial, una reliquia que, más que ser la copa que Cristo usó en la última cena, se trata de los escritos que detallan la descendencia que Jesús procreó con María Magdalena, y que marcan su linaje a través de la historia hasta llegar a su heredero en el mundo actual. Esto porque la palabra sangrial se puede también leer como sangre real. Así, el simbolismo de la copa es más bien una metáfora que hace referencia al vientre de la mujer. Ok, Dan Brown, acepto que sabes cómo lavarle la cabeza a la gente, pero eso no evitará que al menos en este video seas torturado por, no sé, los guerreros templarios zombie. Mi conciencia puede estar en paz. Pero más allá de estos relatos que acercan a los templarios con lo esotérico, su verdadera historia es otra. Y esta empieza por el año de 1099. Tras el triunfo de la Primera Cruzada y el arrebato de Jerusalén a los musulmanes, la población cristiana de Europa comenzó a preocuparse por peregrinar a las tierras sagradas, donde Cristo fue crucificado en tiempos de Poncio y Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo donde está sentado a la derecha del... Por alguna razón tengo grabado eso en el disco duro de mi cabeza y no lo puedo borrar. Sin embargo, el camino a Tierra Santa estaba lleno de peligros. Un amplio recorrido en el desierto con pocos alimentos y agua, bajo el acecho constante de sarracenos que deseaban matar a los viajeros y quitarles sus bienes. Aún así, la gente realizaba tal odisea. En estos tiempos, la fe era cosa seria. Los domingos de misa no son nada, comparados con un viaje desde Francia hasta Jerusalén, donde podías morir a cada segundo. Los peligros en el camino se convirtieron en un dolor de cabeza, y dos caballeros triunfantes de la Primera Cruzada, Hugues de Payens y Godfrey de Saint-Omer, le propusieron al rey de Jerusalén, Baldwin II, la creación de una orden que velara por los cristianos viajeros. Baldwin II aprobó la iniciativa y les asignó el Templo de la Roca como base de operaciones. Para los musulmanes, este era un recinto muy importante, pues fue construido en el sitio donde Mahoma ascendió al cielo. Pero para los cristianos no era más que un montón de cascajos sin uso, así que fue entregado a la naciente orden de inmediato. Oh, pero se decía estaba construido bajo las ruinas del Templo de Salomón, el gran personaje bíblico. Desde entonces se comenzaron a formar los mitos en torno a los templarios, pues se decía que tras excavar en las ruinas, encontraron reliquias muy valiosas para la fe cristiana,
como el manto de Turín, que es la supuesta sábana con la que envolvieron a Jesús cuando murió, el Arca de la Alianza, donde yacen las tablas de los 10 mandamientos, o el Santo Grial. Muchas de esas historias se propagaron en los siglos posteriores. Lo cierto es que los templarios comenzaron siendo muy pobres. Es más, tenían tan pocos recursos que se dice que ni siquiera tenían los suficientes caballos, y 2 jinetes tenían que montar uno solo. De ahí surge su clásico símbolo. Entonces se autonombran los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón, un nombre muy largo, así que todos prefirieron llamarlos templarios. Pero muy pronto dejarían de ser tan humildes. En 1129, 9 o 10 años después de su creación, el Papa Honorio II reconoció y oficializó a la orden en el Concilio de Troyes. Sabía que contar con un grupo de poder en Jerusalén le permitiría consolidar la hegemonía cristiana y tener algo así como un cuerpo de soldados por si los musulmanes contraatacaban. Así que les dio mucho dinero y tierras. Los nobles europeos también quisieron apoyar su misión y donaron recursos, negocios e incluso incentivaban a sus hijos para que formaran parte de la orden. Recordemos que consideraban que este tipo de actos les aseguraría un lugar en el cielo. ¿Y los templarios? Pues, ¿cómo oponerse a tanta benevolencia, no? Después el Papa Inocencio II publicó un edicto que los hacía aún más poderosos, el Omne Datum Optimum. No es que sea necesario decir su nombre, pero no puedo resistirme a decir palabras en latín. Me siento como en Harry Potter. Este edicto, Omne Datum Optimum, decía que los templarios quedaban exentos de obedecer leyes y gobiernos locales, y solo atenderían a la autoridad del Papa. Así eran libres del pago de impuestos, y podían cruzar las fronteras de los reinos europeos como y cuando se les diera la gana. Por eso la imagen del caballito y los 2 humildes jinetes se convirtió en puro cuento. Es como si hubiera atendido su llamado ex-civil. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to beat my horse. Ahora eran una poderosa organización en Europa y Tierra Santa, con sus propias reglas y normas. Entrar a la orden no era cosa sencilla, y se debían superar muchas pruebas y atender a ritos de iniciación ultrasecretos. Este es un punto importante, que tiempo después les causaría muchos inconvenientes. Se cerraban las puertas y solo ellos sabían lo que adentro acontecía. El código indicaba que debían guardar silencio y no compartir nada con quienes no fueran de la orden, así que todo permanece como un misterio. Uno solo puede especular sobre cómo eran esos ritos de iniciación. te hacemos, caballero, y juras guardar adoración eterna a Jesucristo nuestro Señor. A este ritual le llamamos cruzando el desierto. Y a este el ojo que no parpadea. Y ahora la prueba final, la nalgada en el trasero hinchado, con paletas. Como sea, el caso es que ahora tenemos a unos caballeros que fusionan dos mundos que en apariencia son muy distintos. Algo nunca antes visto. Los templarios eran monjes, devotos y expertos en pasajes bíblicos. Juraban humildad y castidad, ayunaban y realizaban todos sus rezos del día, pero al mismo tiempo eran guerreros, hábiles en el uso de la espada y con un riguroso entrenamiento militar que les permitía ser maestros en tácticas de guerra. Algo increíble. Es como si combinaran a ese padrecito de la iglesia local, fiel y bien portado, y le dieran los superpoderes de un personaje del Señor de los Anillos. Y ahora, ¿quién se atrevería a meterse con él, ¡Limosna! Hoy no tengo dinero, padre. ¡Dije limosna! ¡Cuerpo de Cristo! ¡Gracias! ¡Se dice amén, idiota! Oh, las misas estarían llenas de emociones y sorpresas. Es importante mencionar que los templarios no fueron la única orden creada en estos tiempos. También surgieron los hospitalarios, quienes se encargaban de cuidar a los peregrinos pobres, enfermos o heridos que llegaban a Jerusalén, o los caballeros teutónicos, quienes proporcionaban ayuda a viajeros que hablaban lenguas germánicas. Todas estas órdenes evolucionaron y adquirieron gran poderío, al grado de rivalizar entre sí.
Sin embargo, los templarios tomaron la batuta como líderes. Confirmados como unos monjes guerreros ultrapoderosos, se dieron a la tarea de escoltar a los peregrinos hacia Tierra Santa y defender Jerusalén de los ataques sarracenos. Ganaron gran reputación cuando, en la que se conoce como la batalla de Montgisard, junto a las fuerzas armadas comunes de Jerusalén y con un cuerpo de 500 guerreros templarios, derrotaron a Saladín y sus 26,000 hombres. Esa batalla confirmó el principio no escrito de que el número no hace la fuerza. Se convirtieron en una fuerza de élite, como solemos pensar en la SWAT en los tiempos actuales, o en los STARS de Resident Evil, solo que sin Jill Valentine. Entonces se les ocurrió un método para aumentar aún más sus bienes y poderío. Si en el viaje a Jerusalén los peregrinos eran alcanzados por sarracenos, perdían todos los bienes materiales que llevaran consigo, y como siempre solían ser familias nobles, el riesgo no era poca cosa. Así que los templarios tuvieron una magnífica idea. ¿Por qué no hacemos que depositen sus bienes en Europa? Les damos una carta de constancia firmada y sellada con la que los puedan recoger a su llegada a Jerusalén. Así en el viaje no exponen sus riquezas. ¡Qué inteligentes! La idea fue un éxito y pronto todos los viajeros depositaban sus bienes en los centros locales de la orden antes de partir y los recogían al llegar a Tierra Santa. Era como una forma antigua de cheques y los templarios los predecesores de las organizaciones bancarias. Crearon así una red financiera que se extendía por toda Europa, pues además de recibir donaciones, también realizaban préstamos. Y como tenía sus propias normas y no estaba sujeta a las leyes de ninguna monarquía, la Orden de los Templarios se convirtió en la primera corporación multinacional. Así que cuando vayan a McDonald's por una Big Mac, hagan un retiro con una tarjeta Mastercard, tomen una Coca-Cola o cualquier cosa relacionada con estas empresas monstruo, recuerden que todas ellas tienen unos pioneros. Y esos son ni más ni menos que los caballeros templarios. Así es, Ronald McDonald, son tus padres. Los tuyos también, Coca-Claus. Los templarios llegaron a ser tan poderosos que su hegemonía era mayor que la de muchos reyes europeos. También es cierto que las funciones de la orden cambiaron, y los monjes guerreros solo representaban un 10% del grupo. El resto ya eran banqueros, cobradores o terratenientes. Pero ya sabemos que tanta prosperidad y abundancia no podían durar por mucho tiempo. Saladín había logrado unificar a todas las fuerzas musulmanas bajo su mandato y presionaba con fuerza para recuperar Tierra Santa para el Islam. Tras ganar muchas cruciales batallas, ahora tocaba a las puertas de Jerusalén para reclamarla. Era la oportunidad perfecta de los caballeros templarios para demostrar su poderío frente al más grande enemigo. Sin embargo, la táctica de las fuerzas cristianas, compuesta también por hospitalarios, no fue muy inteligente. Las tropas cayeron en la trampa de Saladín, quien las sacó de la protección que brindaban los altos muros de Jerusalén para combatirlas a mitad del desierto, terreno que los musulmanes conocían mejor y con el único manantial de la zona bajo su resguardo. La victoria de Saladín fue contundente. Capturó a todos los caballeros templarios y ordenó su ejecución, incluida la de Gerard de Ridefort, el gran maestro de la orden. De tal manera, el Islam se volvió a hacer del control de Jerusalén. El eco de la derrota llegó a toda Europa. Los caballeros templarios habían sido creados y financiados para defender Tierra Santa a toda costa, y habían fracasado. En un principio mantuvieron sus bienes y negocios y seguían fungiendo como organización bancaria, pero pronto se comenzó a cuestionar su utilidad. Los reyes y nobles se sentían amenazados por su amplio poderío y temían que quisieran fundar su propio estado monárquico, como ya había ocurrido con los caballeros teutónicos en Prusia o los hospitalarios en Rodas. Así que el Papa Clemente V les hizo una pequeña sugerencia. Oigan, ¿no les gustaría algo así como disolverse de una vez por todas y no volver jamás? ¿Qué dice? Bueno, sí, es que creo que ya son hasta más influyentes que la misma iglesia, y eso no nos gusta. El Papa solo lo sugirió, pero fue otro personaje quien se encargó de llevarlo a cabo. El rey de Francia, Felipe IV, o también conocido como el Hermoso, porque según esto era muy apuesto, había solicitado muchos fondos para financiar una guerra contra Inglaterra en la que fue derrotado. Ahora tenía una enorme deuda con la Orden de los Templarios y las arcas de su reino estaban vacías. Entonces pensó: si no puedes remediar el problema, mejor extermina el problema. Oh, me veo tan guapo diciéndolo. Es el hombre más bello del mundo.
comenzó a crear rumores y a presionar a la iglesia para que actuara en contra de ellos. Clemente V no vivía en el Vaticano y de hecho residía en Aviñón, Francia, y era un títere de Felipe IV. Oh, es tan hermoso. Es el hombre más bello del mundo. Así que no fue tarea difícil convencerlo. El Papa emitió una orden en la que dictaminaba a todos los monarcas europeos a arrestar a los templarios de sus regiones y confiscar sus bienes. Dicha bula papal se conoce como el Pastoralis Praeminentiae. Perdonen, no lo pude evitar. Wingardium Leviosa. El arresto de templarios fue inmediato y los inquisidores los acusaron de herejía, con cargos en su contra como practicar brujería y actos de homosexualidad en sus ritos de iniciación, así como escupir y orinar sobre la cruz de Cristo. Les dije que esas ceremonias ultrasecretas algún día les causarían problemas. Los acusados confesaron los cargos, claro, después de ser sometidos a peculiares métodos de tortura. El gran maestro de la orden, Jacques de Molay, insistió en su inocencia y fue llevado a la hoguera. Cuenta la historia que antes de morir dijo: Solo Dios sabe quién está equivocado y quién ha pecado. Pronto una calamidad azotará a aquellos que nos han condenado a muerte. Algo así como una maldición muy efectiva, pues Clemente V murió unas semanas después, y Felipe IV en los meses posteriores. Es el hombre más bello del mundo. Así es, en un día de caza fue atacado por un jabalí y murió por un derramamiento cerebral. De hecho, la supuesta maldición también alcanzó a su descendencia, pues sus 3 hijos fallecieron tras tomar el trono. Estos hechos acrecentaron esa aura mística que la sociedad le asignó a los templarios en los siglos posteriores. Lo cierto es que la orden de los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón dejó de existir. Todos sus bienes fueron entregados a los hospitalarios, sus grandes rivales. Quienes sobrevivieron dejaron su vida de caballeros, se traspasaron a otras órdenes, o solo en Portugal, gracias al respaldo del rey Dionisio I, sencillamente cambiaron su nombre al de la Orden de Cristo. Esta rama que se desprendió de los templarios tuvo una fuerte influencia en la sociedad de la península ibérica. Enrique el Navegante se convirtió en el gran maestro de la Orden de Cristo e invirtió en los primeros viajes de exploración marítima que tiempo después desembocarían en la famosa Era de los Descubrimientos. De hecho, es tal la influencia de la Orden que en la bandera portuguesa se encuentra una esfera armilar, un instrumento de navegación introducido a Portugal por los templarios y de uso recurrente como uno de sus símbolos. Un dato muy interesante. La desaparición tan súbita de los templarios incentivó de inmediato a escritores a crear historias fantásticas donde eran poseedores de un secreto milenario, como Chrétien de Troyes, quien en 1180 creó la primera historia que los relacionaba con el Santo Grial. Así aparecerían en muchas novelas del tipo, hasta terminar con Dan Brown y su bestseller. Otras organizaciones y sociedades secretas también tomaron a los templarios como influencia. En la masonería se les cita como precursores, y dentro de la orden existe una institución afiliada de carácter filantrópica llamada los Caballeros Templarios. Existe otra organización de caridad conocida como Knight Templar International, que está incorporada a la ONU. Incluso su nombre ha sido usado para justificar actos criminales y terroristas. En México surgió un cártel de narcotraficantes que se autonombró los Caballeros Templarios, de tintes pseudomilitares religiosos y producto de una escisión de la familia michoacana. Ellos argumentan tener un compromiso con la sociedad para preservar el orden y proteger al estado de Michoacán de la intervención de organizaciones rivales. Del otro lado del mundo, en Noruega, el 22 de julio de 2011, Anders Behring Breivik perpetró 2 ataques que mataron a casi un centenar de personas y aseveró formar parte de un grupo llamado Los Templarios, cuyo propósito es comandar una cruzada para expulsar el Islam de Europa y preservar el cristianismo. Me pregunto qué pensarían los caballeros templarios originales si conocieran estos casos y se percataran de cómo ha sido manipulado su nombre. En la cultura popular, la historia de la Orden de los Templarios sigue cautivando a la gente y son un referente muy común que ha inspirado muchos productos. Suelen aparecer como misteriosos villanos o como los guardianes de un secreto tesoro. También hay cosas absurdas, pues se les ha relacionado con los ovnis y las profecías del apocalipsis. Charlatanes nunca faltan.
La verdad es que nunca podremos conocer a fondo sus ritos, costumbres y organización, pues la gran mayoría de sus archivos fueron destruidos, para lamento de los historiadores, por lo que siempre los perseguirá ese halo de misterio. Su influencia directa en el mundo ahí está, en cientos de edificaciones repartidas por toda Europa y que alguna vez les pertenecieron, o como los predecesores de los bancos y las empresas multinacionales. Al final, la gran hegemonía y poderío que tuvieron y que se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos es una historia que continuará fascinando al mundo y se seguirá hablando de ellos por mucho tiempo. Solo me resta decir, larga vida a la Orden de los Caballeros Templarios.